Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo del canal SN Quantum, donde vamos a hablar de algo tan importante como los sectores aplicados al trading. Algo que muchas veces se olvida en cursos, en páginas, en vídeos que he visto, algo tan fundamental como aplicar la fuerza sectorial a nuestras estrategias. En este vídeo vamos a hablar precisamente de fuerza sectorial, vamos a hablar de fuerza relativa y vamos a ver casos concretos y cómo calcularlo a partir de mi broker. ¿Os imagináis en plena pandemia, tenemos un sistema de reversión a la media y nos da entradas en empresas de compañías aéreas o de hoteles? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Pues este tipo de cosas, aplicar la lógica, es lo que necesitamos y debemos hacer en nuestros sistemas de trading. Vamos a ello. Bien, pues nos vamos a nuestra ventana de mi broker y lo primero que tenemos que tener claro es cómo categorizar los sectores. Si vemos en la ventana de symbols, vemos que tenemos sectores categorizados por código Higgs o bien por código ICB. A mi broker permite trabajar con estas dos nomenclaturas. En cada una de ellas vemos cómo tenemos varios sectores, subsectores, con diferentes ventanas que podemos ir desplegando y dentro podemos encontrar los diferentes activos que pertenecen a estos sectores. ¿Pero qué significa los códigos Higgs o los códigos ICB? Muy bien, pues podemos irnos a internet. Vamos a ver los códigos Higgs, que personalmente son los que ahora mismo estamos utilizando con nuestra base de datos de Norgate, y vemos que Higgs significa Global Industry Classification Standard. Al final tenemos unos sectores principales, que son los dos primeros dígitos de un código de 8 cifras totales. Podemos concretar un poco más en un grupo industrial o industry group, que estaríamos hablando de los 4 primeros dígitos. Vemos cómo se distinguen energía, materiales, bienes de capital. Seguimos concretando y nos vamos ya a sectores determinados o industry, que estaríamos hablando de los 6 primeros dígitos de los 8 totales. Y finalmente, cuando ya concretamos en un subsector ya más específico, sería la última tabla, que es subindustry. Vemos que ya estaríamos hablando de códigos de 8 cifras. Cada código pues corresponde a un subsector, a su vez a un sector, un grupo o uno completo. Vemos como aquí están pues bueno, unos cuantos en total, creo que lo pone aquí, pero estaríamos hablando, son 11 sectores completos de 24 grupos, 69 industrias y 158 industrias. Si nuestra base de datos en AmiBroker, en vez de trabajar con Higgs, con códigos Higgs, como trabaja con la que yo tengo ahora mismo, que es con bases de datos de Norgate, también podemos estar con códigos ICB, de Industry Classification Benchmark. Realmente es algo muy sencillo, cambian los códigos, pero no deja de ser también otra vez códigos de 8 cifras. Dependiendo del número de cifras que cojamos al principio o al final, pues podemos tener un grupo concreto, el sector o subsector. Pero como veis, un poquito el funcionamiento es el mismo. Si nos vamos otra vez a mi broker, como vemos, tenemos seleccionado KO, es decir, Coca-Cola en activo dentro de nuestra ventana activa de mi broker. Y en la parte inferior, como podéis ver, tenemos un indicador seleccionado. Este indicador es el RS Maxfield. Es un indicador que lo que hace es medir la fuerza de ese activo en comparación con otro activo, con otro índice de referencia, que en este caso sería el SP500. Como vemos, por ejemplo, en el año 2022 tenemos un tramo en el que el RS Maxfield está bastante positivo en verde. ¿Quiere decir eso que nuestro activo Coca-Cola está en tendencia alcista? No necesariamente. Simplemente quiere decir que lo está haciendo mejor que el mercado en ese momento. Es decir, puede ser que el mercado esté cayendo mucho, tengamos el RS Maxfield en positivo, y eso quiere decir que a lo mejor está cayendo menos que el mercado, es decir, lo está haciendo mejor. En definitiva, el RS Maxfield es un indicador que nos mide una fuerza comparativa, en comparación con otro índice de referencia como el SP500. Además, en la parte de indicador estamos viendo el sector al que pertenece Coca-Cola, industrias. Vemos que es el sector, el código Higgs, en el que tenemos 6 cifras. Si modificamos nuestro indicador, todos estos indicadores podéis encontrarlos en los comentarios, en el enlace a nuestra descarga de informes. Y si lo cambiamos a subsector, aquí vemos cómo nos concreta un poquito más. El código Higgs ya estaríamos hablando de 8 cifras y ya no solo la información de que es una empresa dedicada a bebidas, además nos dice que es una empresa dedicada a bebidas de tipo no alcohólico. Soft drinks and non-alcoholic beverage. Perfecto. ¿Cuál es la idea que tenemos ahora mismo? Es intentar este RS Maxfield, sacar un RS Maxfield medio por cada uno de los sectores o subsectores. De esta manera
Podríamos tener una especie de activo sintético por cada uno de los sectores o subsectores que queramos trabajar. Esto nos va a dar una pista muy importante cuando queramos entrar a un activo. Podemos utilizar de filtro para ver si realmente en ese momento su sector está más potente, más fuerte o no que el mercado. ¿Cómo haríamos esto conceptualmente? Pues por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que es la empresa que nos aplica ahora mismo el activo que tenemos en nuestra ventana, vemos que pertenece al sector de bebidas, concretamente de bebidas no alcohólicas 30-20, 10-30, pues podemos buscarlo directamente en los códigos GIS que tenemos aquí, 30-20, 10-30. Si seleccionamos, vamos a ver que vamos a tener una determinada listado de activos. Cada uno de ellos va a tener su propio RS Masfield, lo está haciendo de una manera. Podéis ver que algunos estarán más potentes que otros, pero si os fijáis, vemos que muchos de ellos, vemos aquí Monster, vamos a ver Pepsi, vemos como Pepsi prácticamente todos lo hacen bien a la vez. El año 2022 es un año bueno para el sector de bebidas no alcohólicas. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues básicamente ir recorriendo sector por sector, agrupar todos los símbolos, tanto del NYSE como del Nasdaq, de todos los símbolos que tengamos en nuestra base de datos, en mi caso de Norgate, y para cada sector hacer una media del RS Masfield. De esta manera vamos a tener un RS Masfield del sector, no de cada uno de los activos por separado. Ese RS Masfield nos puede dar pues, una información brutal, una información bárbara como filtro para operar en nuestros sistemas de trading. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente a partir de este código que vemos aquí, generar sectores, subsectores Higgs USA, y que en los comentarios de este vídeo podéis encontrar el enlace que os llevará a la descarga de todos los informes y los códigos que estamos utilizando. Una vez que tengamos este código, que habría que hacer un scan para poder actualizar realmente que haga todas las medias de esos RS Masfield de cada una de las compañías de cada sector, la vamos a tener ya en la memoria como si fuese un activo más. Si vamos a operarlo de manera habitual, pues lo suyo sería hacer un sistema batch que ejecute este código, por ejemplo, los fines de semana para que se vaya actualizando. Una vez que tengamos estos códigos, ya vamos a disponer de un indicador, es otro código adicional, que lo vamos a tener aquí cargado, Screener Sectores Indicador, que ya es este indicador que vemos aquí, que directamente nos va a permitir, como vimos antes, seleccionar bien sector, bien subsector, vemos como concreta un poquito más, y luego que queremos visualizar. Evidentemente el RS Masfield depende del activo, no depende de que tengamos seleccionado sector o subsector, pero por ejemplo podemos concretar un poquito más y ver también el RS Masfield del subsector en concreto. Vemos cómo lo está haciendo la media de todas las compañías que pertenecen a ese sector. Pero no solo eso, también podemos ver en qué ranking está el sector en esta semana en concreto. Vemos como, por ejemplo, para el año 2022 que estamos hablando, a finales del año 2022 llega un momento que tenemos un ranking muy bajito, el ranking 2. Finalmente, lo que podemos buscar es el ranking de la propia compañía en comparación con el resto de otras empresas que están dentro del sector. Si nos vamos a ranking empresa, vemos como en este momento Pepsi a principios de año pues está prácticamente a principio del todo, en el ranking número 2, y como luego pues bueno, va perdiendo un poquito de fuerza en comparación con otras empresas, posiblemente con Coca-Cola. Toda esta información vemos que la tenemos dentro de un mismo indicador, pero incluso podemos hacerlo más visual, podemos ir añadiendo indicadores. Vamos a poner insertar indicadores y vamos a poner sector, por ejemplo. Ahora mismo podemos tener el RS Masfield en la parte de arriba, el RS Masfield de su sector en el segundo indicador, el ranking del sector y finalmente podemos seleccionar el ranking de la compañía dentro de sus compañeras del sector. Muy bien, ya vemos ahora cómo tenemos unos indicadores que nos dan una información muy, muy valiosa, pero vamos a concretar un poquito más. Vamos a mandar este indicador que nos hace tanto de indicador como de screener, que repito, podéis encontrar en los enlaces de los comentarios del vídeo. Vamos a mandarlo a la ventana de análisis y vamos a hacer, pues por ejemplo, ahora mismo la barra más reciente
Vamos a hacer una selección, vamos a ver si tenemos sectores ahora mismo, sí, podemos seleccionar sector o subsector, vamos a hacerlo por sectores y vamos a hacer un Explorer. De esta manera nos va a sacar un listado ahora mismo de cómo está de fuerza cada uno de los sectores con su RS Maxfield y finalmente debería ordenarnos por orden de mayor a menor para ver en estos momentos, a 7 de agosto de 2025, cuáles son los sectores más potentes. Vemos que ya ha acabado. El sector más potente ahora mismo es el sector aeroespacial y de defensa. Además nos pone el Top Company, o sea, la empresa que ahora mismo de las 70 compañías que estamos teniendo en consideración en el muestreo, es decir, estamos haciendo la media de 70 valores del RS Maxfield, y la que mejor está ahora mismo es esta de New Horizon Aircraft. El RS Maxfield medio del sector vemos que está en 1,30. Ahora mismo el SP500 está bastante alcista, lo está haciendo bien, pero es que aeroespacial y defensa lo está haciendo mejor todavía que el SP500. Después vemos como Metals y Mining también está muy potente, está en el número 2. Esto tiene todo el sentido del mundo porque en estos momentos estamos en una etapa en la que el oro está bastante alcista, también la plata, con lo cual todas las compañías de sectores metales preciosos, pues evidentemente también están alcistas. Equipos de comunicaciones, aerolíneas de pasajeros, productos de construcción, pues ahora mismo son sectores en los que las empresas lo están haciendo bastante bien. Si queremos concretar un poquito más y hacer una ordenación no por sectores de 6 dígitos, sino ya por subsector de 8 dígitos y concretar un poquito más, simplemente cambiando las configuraciones subsector, volvemos a repetir el Explorer. Ahora evidentemente vamos a tener más. Ya empezamos a ver cuál es una de la pega de concretar. Vemos como hay pequeños grupos en los que el muestreo es muy pequeño. Aquí estamos hablando de 2 compañías, con lo cual esto hay que tenerlo en consideración porque es un muestreo demasiado pequeño para tenerlo en cuenta. Realmente de esas 2 compañías una puede estar haciéndolo muy bien, la otra muy mal, y eso no va a ser representativo para tener fuerza del sector, con lo cual muy importante tener en cuenta el muestreo. Podemos, por tanto, obviar las 2 primeras posiciones, que vemos que solo hay 5 o 3 compañías, pero es que la tercera posición, volvemos otra vez a Diversified Metals and Mining, con 41 empresas que vemos que lo está haciendo muy bien, y también ya específicamente el oro. Vemos como el oro, tanto todas las de metales diversificados como el oro, vemos que tiene un RS Maxfield de 2,32, y es un momento en el que el SP500 está bastante alcista. Seguimos para abajo y vemos que también estamos con minerales preciosos y bueno, luego ya empieza también bastante arriba defensa aeroespacial. Esto también vemos que es un sector que está bastante potente, pues con todo el tema de Trump ahora mismo con la guerra de Rusia. Vemos cómo hay una relación bastante directa de lo que está sucediendo ahora mismo a nivel geopolítico, también a nivel de mercado, con lo que estamos viendo. Vamos a ir a un ejemplo mucho más concreto que yo creo que nos va a ayudar todavía más a entender la importancia de tener en consideración la fuerza sectorial en nuestras inversiones de trading. Vamos a irnos a un caso muy concreto y muy extremo, que es lo que pasó en el año 2020, la crisis del año 2020. Para ello vamos a seleccionar una fecha de aproximadamente mediados de 2020, vamos a elegir sector para concretar un poquito más y vamos a hacer un screener para valorar realmente si es cierto eso que tenemos ahora mismo, que recordamos de que en el año 2020 absolutamente todo el mercado estaba cayendo. Bueno, ya vemos cómo ordena y vemos algo muy interesante. Vemos cómo distribuidores, productos del hogar, water utilities. En water utilities, claro, estamos hablando de productos de tratamiento de agua. Dentro de esos productos de tratamiento de agua entran también los desinfectantes. Temas residenciales, multi-utilities, semiconductores. ¿Recordáis todo el problema de semiconductores que hubo después de la pandemia? Porque el confinamiento nos obligaba a estar todos en casa y a consumir más tecnología. Bueno, empieza a haber ya una clara indicación de que hay unos sectores que lo hacen mucho mejor que otros y que hay compañías que, si nos vamos a la parte inferior, pues vemos pues, como hoteles y resorts, oil and gas. ¿Recordáis la bajada tan brutal que hubo cuando la pandemia del petróleo? Hoteles, restaurantes, productos químicos que dependen del precio del petróleo, infraestructura de transportes, aerolíneas. En este caso estamos hablando de un menos 1,84 de RS Maxfield.
Claro, hay que pensar que el mercado estaba desplomándose. Estos sectores estaban desplomando todavía mucho más rápido que el mercado, porque recordar que estamos utilizando una comparativa. Veis como Ryanair, pues dentro de todas las compañías aéreas, era no la que mejor lo hacía, porque realmente caía una brutalidad, pero quizás la que menos cayese de todas. Si volvemos a la parte de arriba, podemos ver como, por ejemplo, tenemos el caso de Clorox. Es un caso que recuerdo en aquel momento porque estuvo muy potente. Vamos a buscar Clorox. Vamos a ir a los símbolos, vamos a poner Clorox y vamos a ver cómo funciona. Vamos a buscar el año 2020. Aquí tenemos, mira, pues podemos ampliar para concretar un poquito más y verlo con más detalle. Marzo de 2020, pues estamos hablando aquí, como veis, no parece que para este activo en concreto se haya notado mucho la pandemia. Este activo en concreto, en apenas 3 meses, ha pasado de 141 a 240, o sea, prácticamente un 80%, haciendo un cálculo así muy rápido, de beneficio en plena hecatombe de la crisis del coronavirus. Vemos no solo su fuerza RS Massfield del activo, sino la fuerza sectorial. Vemos como todos los productos de hogar, durante ese periodo de tiempo, entre marzo y aproximadamente finales de septiembre, principios de octubre, lo hace bastante bien. Luego, bueno, pues dentro de todos los sectores estamos en un ranking de los primeros ahora mismo y bueno, pues como vimos antes, es el número 1 dentro del ranking de compañías dentro de su sector. Con lo cual, hemos visto la importancia de utilizar sectores en el trading, la información que nos está dando. Pero es que esta información no nos lo da a posteriori. Si nos vamos a hacer un poquito más de zoom al año 2020. Si llegamos a utilizar esto, recordar que estamos hablando de la segunda semana de marzo, cuando aquí en España aún todavía no estamos ni en confinamiento. Estaba todo cayendo, pero aún no había empezado el confinamiento. Estaríamos hablando aproximadamente pues esta semana de aquí. Veis que si entramos a principios de esta semana, que es cuando nos está dando el indicador que Clorox lo está haciendo muy bien y que su sector también va a seguir haciéndolo bien, el RS Massfield, tanto de la compañía como del sector, nos está dando muy positivo, muy en verde, y podemos haber ganado muchísimo dinero, cuando realmente el mercado estaba cayendo y prácticamente todos los traders, todos los grupos de inversión estaban perdiendo una cantidad enorme de dinero, salvo aquellos que tuvieron la suerte de haberse posicionado en corto. Vamos a hacer lo mismo un poquito después. Vamos a ver, después de todo el confinamiento, mayo, por ejemplo, si os parece, para ver un poquito cómo evoluciona todo esto. Nos vamos a ir a la segunda semana de mayo. Seleccionamos mayo y seleccionamos pues desde un viernes hasta un lunes para que realmente tengamos datos de una semana concreta. Le damos otra vez al screener. Ya tenemos el screener ordenado. Y recordamos lo que antes comentamos, y ahora mismo toda la parte de semiconductores ya está la primera con ACM Research. No sé si recordáis la subida de ACM en aquel momento, pero bueno, sigue manteniéndose todos estos productos distribuidores, producto del hogar, todo lo que en aquel momento de confinamiento necesitábamos consumir, pues aquí lo tenemos, pero vemos cómo empiezan a aparecer también otros sectores muy potentes, como pues bueno, servicios relacionados con salud, con investigación, empiezan a aparecer ciertas farmacéuticas, Shopify, pues claro, evidentemente cuando no puedes salir a comprar tienes que comprarlo en casa, empieza a aparecer con bastante fuerza la biotecnología, comunicaciones y bueno, pues así sucesivamente. Y para terminar y comprobar que todo esto que estamos hablando funciona, ya hemos visto visualmente cómo debería funcionar, vamos a aplicarlo a un sistema de trading que está incluido dentro de nuestros informes, muy sencillito, simplemente es un sistema de reversión de la media en el que le metemos un filtro de momentum positivo y además le hemos incluido este filtro de que su sector debe estar haciéndolo mejor que el mercado, es decir, la media de todas las compañías del sector, su RS Massfield de media tiene que ser positivo. Es un sistema súper sencillo, pero que tendríamos que valorar que realmente la importancia de los sectores se cumple. Vamos a probar en todas las compañías del S&P 500
vamos a probar, si os parece, desde enero de 2020 hasta ahora. No vamos a ir mucho más hacia atrás en el tiempo. Para no complicar el código, no vamos a tener en cuenta las acciones deslistadas, con lo cual, cuanto más atrás nos vayamos en el código, recordar que podemos tener el sesgo de supervivencia y nos puede estar falseando. Pero para hacernos una idea, vamos a probar desde 1 de enero de 2020 para pillar toda la crisis del coronavirus por el medio hasta fecha de hoy. Hacemos un backtest. Aquí tenemos todas las operaciones, como vemos, hay muchas con bastante beneficio. Y estas serían las estadísticas. Teníamos un prácticamente 12% de beneficio anual, lo cual está bastante bien. Muy importante, tenemos un 82,14% de aciertos, muy característico de estos sistemas de reversión a la media, sobre todo cuando aplicamos estos filtros de mercado que estamos concretando. Estamos haciendo reversión a la media sobre empresas de calidad en sectores de calidad, que es un poquito la gracia de este sistema. Además, vemos unas métricas que están muy altas, en 4,44 de recovery factor, el ratio de SER aproximadamente 1, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta que solo opera una exposición del 30,63%, o sea, prácticamente un tercio del tiempo estamos fuera del mercado. Es una estrategia muy selectiva, solo busca empresas en un time frame semanal, en un momento muy determinado, empresas de alta calidad en las que están revirtiendo a la media. Y por supuesto, el tema de riesgo, lo más importante de todo. Si nos vamos al máximo drawdown, vemos que solo tiene un 18,32% de drawdown, lo cual está muy bien. La relación beneficio entre drawdown es de un 0,65 porque no opera mucho. Recordad que tenemos una exposición del 30,63%, pero si anualizamos esa exposición, si estuviésemos todo el tiempo invertidos, la relación sería de 2,13, lo cual está bastante bien. O sea, estamos en un muy buen sistema. Si nos vamos al gráfico, vemos que si lo comparamos con el mercado, prácticamente estamos igual que en el mercado, pero claro, es que con una exposición de menos de un tercio, aproximadamente de un 30%, corriendo mucho menos riesgos y con un drawdown muchísimo menor. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha parecido interesante, tenéis más información para descargar todos los códigos y los informes en los que explicamos cómo realizar en AmiBroker los cálculos de fuerza sectorial. Y, por supuesto, si os ha gustado el canal, no os olvidéis de darle a like y suscribiros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.